Gustavo, yo quería mostrarles porque Julián dio una cifra de 6 muertos, pero tengo que informarle lamentablemente que son más. Mira, tengo estos procesos, uno se llama temblores, que es muy, temblores dice que hay 21 personas asesinadas por parte de la policía, 672 retenciones arbitrarias, 940 casos de violencia policial, 92 víctimas de violencia física, 30 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, 4 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 12 víctimas de agresión en sus ojos y 136 intervenciones violentas. Y coincide con el mismo número, Defender la Libertad, otro portal, y su balance también es de 21 homicidios, 503 detenidos, 42 abusos y agresiones a defensores de derechos humanos, 208 heridos. Ellos hablan de 10 casos de violencia sexual y violencia basada en género y 18 lesiones oculares. Entonces uno dice, bueno, es un balance muy triste. Incluso aquí están los nombres de las víctimas. Yo creo que un homenaje muy pequeño que se les pudiera hacer a esas familias que nos entregaron esos héroes y que entregaron su vida para esta causa. Mira, en Cali murió Daniel Felipe Azcárate, asesinado en el barrio Brisas del Limonar debido a perforación en el corazón por artefacto. Einer Alexander Lazo, pensionado de la policía, y fue asesinado en el barrio El Diamante por impacto con arma de fuego. A un señor, Jovita Osorio, era una educadora de primera infancia y murió por asfixia debido al gas lacrimógeno en el barrio El Paso del Comercio. Miguel Ángel Pinto, asesinado en el barrio Puerto Resistencia debido a un impacto de arma de fuego. Marcelo Agredo Inchima, menor de 17 años, asesinado en el barrio Mariano Ramos, recibió impacto de bala en el cráneo. Jason García, este es el niño de 13 años que le da una patada a una moto de un policía y enseguida el tipo se baja y por la espalda le disparan. Este es de los crímenes más cobardes que he visto en mi vida. Jason García, menor de 13 años, quien murió en el hospital Carlos Holmes Trujillo, luego de recibir impactos de arma de fuego. Edwin Villa Escobar era un comerciante del barrio del Poblado, murió cuando fue impactado por disparo de arma de fuego. Andrés Rodríguez y Jason Angulo dice que está en revisión de detalles sobre sus asesinatos y que hay 3 personas asesinadas que quedaron en evidencia por medio de video, pero sus identidades están por identificar solo en Cali. Y yo me he tomado una atribución, perdónenme, con abogados de mi UTL para pedir los antecedentes penales de estas personas, para demostrarle a Álvaro Uribe Vélez que no son terroristas, que no eran terroristas, eran ciudadanos inermes, comunes y corrientes, que salieron a protestar, obviamente, por sus condiciones de desempleo, de hambre. Se notó el desespero en estas personas en los barrios populares donde hubo revueltas. Y de eso voy a hablar en mi columna hoy, de cómo esa orden que impartió Álvaro Uribe Vélez tiene que ver con muchos de estos crímenes. Y por eso también apoyo una decisión que tiene el senador Iván Cepeda de llevar este caso también a las cortes, de judicializar a este señor por ese crimen. Entonces, no sé, Gustavo, si quiere que pasemos ya a leer alguna columna o tiene algún otro comentario. Pues no, pasemos de una de las columnas que nos va a permitir el análisis más pormenorizado. Y el debate, claro. Bueno, entonces, ¿quiere que empiece con la mía, tocayo? Bueno. La mía se llama precisamente eso, Uribe dio la orden. Uribe dio la orden. Uribe dio la orden a la fuerza pública. Usen sus armas. Fue una orden implícita, directa, infame, sin empatía alguna por la humanidad, por sus compatriotas, por la especie. Lo volvió a hacer. Ordenó veladamente que policías y soldados disparen a los manifestantes, a quienes tilda de terroristas y vándalos. A quienes tilda de terroristas y vándalos que se pueden convertir, entre comillas, en buenos muertos. Comillas, una masacre con criterio social, dijo hace algún tiempo. Tal vez piensa con su mente enferma, matamos 2 pájaros de un solo tiro, acabamos con los terroristas y disminuimos las estadísticas de pobreza. ¿Qué mejor que acabar la pobreza de raíz? Esto es acabando a los pobres problemáticos que ya no quieren vender su voto y que protestan por todo.
Para Uribe, dentro de su mente abyecta y torcida, los que salieron a las calles son terroristas, que no tienen por qué protestar. No hay desempleo, no hay hambre. Colombia entera está vacunada contra el COVID. No hay violencia. Este es un país de desagradecidos, dice. Las 178 masacres de la era Duque y los 757 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados durante ese gobierno son un invento de la izquierda. Las cifras están infladas. Esta es la interpretación enajenada uribista de la realidad de Colombia. Aquí no pasa nada. Colombia es un paraíso de exenciones tributarias y por eso a los inversionistas no les importa que este gobierno improvisado y nervioso haya presentado 3 reformas tributarias en menos de 3 años. Eso no sucede en ningún país del mundo, pero para la secta es algo normal. Pasa en las mejores familias. Y no es cierto. Se gastaron los cartuchos de las primeras 2 reformas tributarias que suelen usar todos los presidentes, regalándole billones a los ultrarricos. Ahora que están apurados por los estragos de la pandemia, no son capaces de reversar sus embarradas, por ejemplo, derogando la ley de financiamiento como propone Petro. En cambio, tratan de cargarle el déficit fiscal dejado por el derroche, la corrupción y las dádivas tributarias a los más pendejos, a los sumisos, los obedientes, los esclavos, los perezosos, los indiferentes, los importaculistas, los conformes, los que nunca protestan por miedo a perder un ojo o la vida. Por eso compraron más tanquetas, más proyectiles sacaojos y más escopetas calibre 12. Para el uribismo, sus áulicos, sus focas que aplauden hasta la llegada de unas poquitas vacunas y por supuesto para sus tuiteros pagos con nuestros impuestos, el manejo de la pandemia es el mejor. Aquí han muerto solo 75,000 personas, 90,000 si tenemos en cuenta el subregistro probado, pero pudo ser peor, dice. Si no hay vacunas es porque no se las quisieron vender. Si no las aplican con eficacia es porque el clima o las protestas no ayudan. Ellos tienen una disculpa infantil para todo. Para ellos no hay motivos para protestar. Los vándalos son terroristas que salen a ponerle la cara a las balas de la fuerza pública porque les gustan los deportes extremos, porque quieren incendiar el mundo por culpa de Petro cuando trina y por culpa de Petro cuando no trina, pues no escribió un solo tuit durante los días de manifestaciones. Esto es más o menos lo que tienen en la cabeza estos cavernícolas con respecto a los grandes temas de la nación en esta coyuntura de paro nacional, violación de derechos humanos y reformas lesivas para la gente más pobre. De modo que un periodista incisivo obtendría de Uribe más o menos las siguientes respuestas. ¿Qué opina de la reforma tributaria, ex senador? Le pregunta a usted porque su protegido dice no saber lo que contiene la misma. Contestaría, la reforma era buena y necesaria, pero como se volvió impopular, yo creo que hay que hacerle ajustes. Es que Iván no me escucha, es otro Santos. Uno los elige y se vuelven piedras sueltas, traidores de tiempo completo. Pero su hijo fue a Palacio a decirle lo que tenía que poner y quitar. No se equivoque. Tomás fue a tomar medidas para las cortinas de Palacio porque ya todos saben que será el sucesor de ese traidor de Duque. La oposición dice que la reforma es inoportuna y regresiva porque grava la comida de los pobres, el salario de la clase media, los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, las pensiones de los viejos y los servicios funerarios de todos. Ganas de joder. Todo el mundo tiene que pagar impuestos. Los que tienen menos tienen que pagar más y los que tienen más tienen que pagar menos. Esa es la ley del libre mercado, la ley neoliberal. No de otra manera podemos hacer que los ricos generen más y más empleo. Pero está demostrado que rebajar impuestos no genera más empleos. Si el vaso de los ricos se llena, al plato donde reposa el vaso caen las gotas que sobran para que los pobres puedan vivir y ser felices. Entre más gotee, mayor felicidad. Por eso hay que mantener ese vaso lleno con contratos, con los fondos de pensión, con plata barata del Banco de la República para que ellos la presten a tasas 10 veces superiores. Es cuestión de pragmatismo y de confianza inversionista. Pero lo que pasa, gobernador, es que el vaso nunca se llena. Algún día se llenará. No estaremos vivos ni usted si sigue haciendo esas preguntas, ni yo que aspiro legítimamente a cumplir los 100 años, un poquito más que Augusto Pinochet. Siguiente pregunta. Y la reforma de la salud, expresidente, ganas de joder. Las EPS lo han hecho de maravilla y hay que entregarle la red de hospitales públicos y las universidades para que terminemos de privatizar lo que la ley 100 no pudo. Es obvio que hay críticos, pero las EPS no se pueden dejar quebrar. Por eso a veces, para evitarlo, tienen que recurrir al acetaminofén para curar cáncer, sida, hepatitis y fracturas cranoencefálicas. Pero eso es síntoma de estar en muy buenas manos de administradores buenos y tecnócratas.
y que paguen más plata en abogados para rechazar tutelas que en médicos para curar a la gente son gajes del negocio. Y el aumento de la pobreza, señores, presidiario. El 32% de los colombianos solo come una o dos veces al día. El 89% de la tierra productiva está en manos del 1% de los propietarios. El 0,06% de los colombianos tiene el 96,1% del dinero que hay en los bancos. ¿No le parece una desigualdad ni la hijueputa? Y discúlpenme la expresión. Esas son mentiras de la izquierda, neocomunista, neocastrochavista, petromadurista. Aquí sobra la comida, aquí se bota la comida. Pero son datos del DANE. Ah, eso debe ser que el DANE ya está infiltrado por el narcoterrorismo. Con esta desigualdad tan aberrante, ¿cómo compiten los niños desnutridos de La Guajira, Putumayo, Guaviare, Amazonas o Chocó con los niños del Nueva Granada, del San Jorge de Inglaterra, del Gimnasio Británico, los Nogales o el San Carlos, que estudian en 2 o 3 lenguas y comen 5 veces al día? Compitiendo. El que quiere ser rico lo es. ¿Cuánta gente no se hace a pulso? Los mantenidos son los que no progresan. Quieren todo regalado. Si ustedes no son mantenidos, ¿por qué reciben millonarios subsidios del Estado, señor presidente? Para generar empleo, para generar riqueza, para generar recaudo a la DIAN. Pero ustedes no pagan impuestos, señor presidente. El ubérrimo de 1.500 hectáreas paga menos predial que un apartamento de 100 metros en Bogotá. Siguiente pregunta. Hasta aquí la parodia. Duque respondería cosas peores, por eso ni me tomo el trabajo de simular una entrevista con este personaje. Podríamos terminar todos aplaudiendo en su programa diario Prevención y Acción. Ya imaginar las respuestas del dueño del circo es suficiente. Uribe ha promovido la guerra sectaria a lo largo de sus 40 años de carrera pública. Cuando dijo que los defensores de derechos humanos eran terroristas, les puso la lápida en el cuello a varios de ellos. Cuando dijo que sus secuaces matones eran buenos muchachos, inspiró a toda una generación a venerar a los asesinos. Cuando dijo que los jóvenes de Soacha, disfrazados con camuflados y botas de caucho para asesinarlos y luego presentarlos a la prensa como guerrilleros dados de baja, no estarían recogiendo café, incitó a esta práctica espantosa, después llamada limpieza social. Cuando dijo que había muertos buenos, coincidencialmente fueron asesinados testigos y gente incómoda en sus procesos judiciales. Cuando dijo que podía haber masacres con criterio social, justificó la violencia contra la minga. Cuando dijo prefiero 80 veces a los guerrilleros en el monte, estaba soñando con el reinicio de la guerra, proyecto que va consiguiendo con total éxito. El viernes, cuando dijo que los policías y soldados podían disparar sus armas para defenderse de los terroristas, como denomina a los manifestantes, estaba incitando de forma directa a los uniformados a desenfundar sus armas contra los civiles. Las consecuencias de su orden escrita en un tuit que fue borrado por la red social, dado su alto impacto en la generación de violencia, saltan a la vista. Según organismos de derechos humanos, aquí me voy a saltar esta parte porque la acabo de leer y está más actualizada. Yo aquí hablaba de 7 asesinatos. Hubo una muchacha que fue violada en frente de los compañeros del policía y ella dice que incluso una mujer. Hay 6 jóvenes sin un ojo, etc. A la noche del sábado se cuentan casi 300 detenidos y 31 personas desaparecidas, 45 defensores de derechos humanos agredidos y 161 heridos. Estas son las consecuencias de su lenguaje incendiario y mafioso, que no tiene consecuencias derivadas de la torpeza, no. Cada sílaba escrita por el sociópata es pensada, cada palabra es calculada, cada frase es premeditada. Él conoce sus alcances. Él sabe que aún quedan rescoldos de poder que sabe usar a su antojo. Uribe es un monstruo de las cavernas que mantiene su mente en la Edad Media. No admite otras ideologías. No cabe en su cabeza que la gente pueda pensar distinto. Ama la guerra, aunque nunca ha estado en ella, ni ha enviado a sus hijos al campo de batalla, como si lo hacían los nobles medievales. Detesta que le lleven la contraria. No admite que su autoridad sea desafiada. Por eso, si al hijo no le gusta el jugo, se lo tiene que tomar, y si lo vomita, se tiene que tomar el vómito. Por eso, si a los colombianos no les gustan las reformas de la derecha, casi todas tendientes a imponer exenciones tributarias para los más poderosos o a cuadrar caja para tapar el hueco fiscal que deja la corrupción con los pobres, pues se la tienen que tragar. Y si no se la tragan y la vomitan, se la hacemos tragar a las malas, porque plomo es lo que hay y plomo es lo que viene. ¿Y por qué este ser actúa así? Porque de infundir miedo pasó a tener miedo. Uribe tiene miedo de volver a la cárcel, tiene miedo de perder el poder,
tiene miedo de quedarse sin ese discurso taquillero que por 4 décadas ha girado en torno a 2 ejes que se complementan: la guerra y la FARC, la guerra y la FARC, la guerra y la FARC. Tiene miedo de que las FARC sigan en política y lo desarmen. Su, comillas, viejo gobierno de difuntos y flores está llegando a su fin. Las hojas de los árboles del jardín de muerte que sembró Uribe están cayendo. Uribe es el otoño del patriarca. Uribe es la mugre en el jardín, el cáncer de esta sociedad, para vergüenza ya, por fin, de muchos de sus paisanos. Termino esta columna dirigiéndome al comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, y al comandante de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia. Es una lástima que estén llevando a sus instituciones al desprestigio y al odio ciudadano por defender a unas élites corruptas que se reparten el país tomando whisky y sentados a manteles en los grandes clubes o las grandes haciendas mientras dan la orden de disparar al pueblo. ¿Dónde está el honor militar, generales? ¿Dónde el juramento de proteger la vida de las personas que pagamos sus salarios? ¿Dónde queda el mínimo grado de humanidad que debe tener un uniformado? ¿Dónde está la empatía para con sus subalternos, también víctimas de esta violencia fratricida? ¿Por qué no se hacen querer como los militares de Ecuador? En ese país los uniformados nunca disparan contra las multitudes. Allí el pueblo ama a sus fuerzas armadas por su neutralidad. ¿Por qué se volvieron propiedad de una facción política e ideológica? ¿Acaso las fuerzas armadas no le pertenecen a todos los colombianos? ¿No pagamos todos los colombianos su funcionamiento? Pues es hora de enderezar el rumbo, generales. Es hora de ponerse del lado de la gente, del pueblo, de los necesitados, de la verdad. Queremos que nuestras fuerzas armadas inspiren respeto, no miedo. Inspiren cariño, no odio. Porque es muy fácil ganar obediencia y sumisión con métodos represivos. Pero eso, a largo plazo, no es efectivo. Lo efectivo es ganar respeto actuando en justicia, haciendo uso proporcional de la fuerza, cumpliendo los protocolos de derechos humanos para actuar. En el pasado sus hombres mataron a Dylan Cruz, mataron a Dilma Rueda, quemaron vivos a unos muchachos en el CAI de Soacha. Mataron a 13 personas desarmadas el 9 de septiembre del año pasado en Bogotá. Los del IMPED masacraron a 23 presos de la Modelo. En los días en curso, el terror se ensañó contra los caleños. Un policía le disparó por la espalda a Jason García, un niño de 13 años que le había propinado una patada. Un miembro de la policía disparó contra Marcelo Agredo, un menor de 17 años, quien posteriormente murió en el hospital Valle de Lilí. Miembros de la policía mataron a Miguel Ángel Pinto, de 23 años, en el punto de concentración Puerto Resistencia. En medio de las protestas de ayer fueron asesinados el comerciante Edwin Villa Escobar, el pensionado Einer Alexander Lazo, el docente de primera infancia, la docente de primera infancia Jovita Osorio y otras 3 personas en procesos de identificación. De igual forma fueron avaleados Ángel y Vivas en su pierna izquierda y otras 3 personas por identificar. Han sido detenidas y denuncian torturas, robo de sus pertenencias y vejámenes más de 200 ciudadanos y ciudadanas. Hay 9 personas desaparecidas. Algunas de ellas fueron previamente capturadas. Una mujer fue violada por un agente del ESMAD delante de sus compañeros, entre ellos una mujer. ¿Esto los hace sentir bien? ¿Saber que están masacrando al pueblo los deja dormir tranquilos? ¿Son culpables los policías y soldados de estos crímenes o simplemente están cumpliendo órdenes? Me quedo con el mensaje de Lady Natalia en Twitter. Ella es una de las jóvenes que perdió su ojo por disparos del ESMAD. Comillas, un abrazo gigante a todos. Perdí mi ojo, pero les juro que siento que tengo 10,000 más allá afuera. Sigan en pie de lucha, que esto no acaba. Fuerza y cuídense mucho. No me alcanzará la vida para agradecer a cada uno de ustedes. Me hacen sentir acompañada. Y es la gente que le sacó el ojo como si nada. Seguirá su vida haciéndole el juego a los poderosos que lo convierten en un asesino a cambio de un salario miserable sin posibilidades de ascenso. Y lo peor, y lo que es peor, ¿ante quién se quejan los heridos? ¿Ante qué entidades se quejan los familiares de los muertos? ¿Ante la Fiscalía, hoy en manos de quien dio la orden? ¿Ante la Procuraduría, hoy en manos de quien dio la orden? ¿Ante la Defensoría del Pueblo, hoy también en manos de quien dio la orden? Una verdadera desgracia estar en manos de un autócrata. En términos precisos, esto es una dictadura que puede terminar mal. Porque como lo dije ayer en un tuit, si Duque no retira la reforma tributaria, puede pasar que la policía y el ESMAD sean insuficientes para controlar la gran cantidad de focos de protesta que se vayan presentando a diario y esto obliga a Duque a dar la orden de disparar al ejército. Nada más peligroso, podría estar dando inicio a una guerra civil. De este tamaño es su irresponsabilidad. ¿Acataría esta orden, general Zapateiro? ¿Llevaría al país a desangrar, al desangre por defender una reforma
que ya está muerto en el Congreso. En medio de la desesperanza queda una luz, la luz de la valentía. Cali puso el ejemplo. Colombia perdió el miedo. Duque y Uribe se equivocaron esta vez. Devaluaron la vida y cuando la vida vale poco, cuando los pueblos tienen poco o nada, tienen que perder, las calles pueden ser tumbas o redención. Bueno, hasta aquí va mi columna, compañeros, para que si quieren comentar. Esto es agua para que, si alguien está mirando.